Hola a todos, hoy les traigo otro de esos juegos gratis de Steam para pasar el rato, y uno que me llamó la atención es Confess My Love, un juego donde pues confiesas tu amor, pero mientras más vamos avanzando en la historia sucederán sucesos muy curiosos y muy sospechosos. Acompáñame a desentrañar y platinar esta extraña historia de 21 logros, créeme, esto se pondrá interesante. Sin más que decir, comencemos. Bueno, nuestra historia comienza con Willy, un chico, ponele de secundaria, el cual un día se decidió a confesarle sobre Alyssa, su compañera de clase, que no es un mono. Por supuesto que el joven se le acerca antes de que el reloj llegue al número 1, le dice lo que su corazón inocente siente y ella solo responde: ¿te conozco? Ay mamita, no vamos ni 3 minutos de juego y ya siento lo realista que es. No, pobre Willy, nunca se dio cuenta que para gustarle a alguien primero debes de hacer que te conozca y no al revés. Nuestro héroe, ahora rechazado, cruza la puerta donde solo aparece una frase algo trillada y seguido obtendremos el primer logro que dice: ¿nos hemos conocido antes? Eso tuvo que doler. Desde ya te digo que los logros tienen títulos muy acertados para la ocasión, pero bueno, el juego vuelve a la pantalla de inicio y comenzamos otra vez, ya que o bien todo es un sueño dentro de otro sueño, o nuestro prota tiene el poder de estar entre realidades y así probar todas las opciones para estar al lado de su waifu. ¿El para qué cosa de quién? Desde este punto, la única diferencia será que ahora tenemos a una personaje adicional llamada Julie, la cual será importante pero más adelante. Cabe aclarar que muchos de los logros se obtienen al hacer y no hacer ciertas cosas, pero trataré de resumirlo lo más entendible posible. En esta siguiente ronda, luego de hacer pasar el tiempo al número 1, vamos hacia la amada de Willy, donde le damos al sí y luego confesar el amor. Ella nos dirá que no entendió y que eso es todo. El sano en vez de repetirle la confesión porque quizás ella puede ser algo sorda, decide bajar los hombros e irse por la puerta. No llegarás muy lejos con esa actitud, Willy. Pero bueno, la frase final aparece y con ella el logro número 2, titulado simplemente déjame solo, por favor. Arrancamos con la tercera ronda, y como en la partida anterior, solo debemos de esperar a que el reloj marque el número 1, pero en esta ocasión le daremos al sí y luego dudar, y como en la vida misma, esa duda hace el momento incómodo, donde ella ya sospecha lo que vas a decir, apagándote la vela con un rotundo no lo digas. Pobre Willy, el momento más importante para él y simplemente su duda ante la menos tetuda hizo que fuera rechazado otra vez, pero bueno, frase final junto con el logro número 3, mejor ni lo digas. ¿Por qué nada me puede salir bien? Para la cuarta ronda debemos de ser pacientes, esperar a que el reloj ahora marque el número 2, luego ir a charlar con Lisa picándole al sí y luego confesar el amor eterno, solo para que ella te cega con que es astróloga y que su signo zodiacal no hace pareja con tu signo zodiacal. Dios bendito, ni mi amiga la Tea se atrevió a tanto. Al menos Willy, en esta ocasión, trata de decirle que esas son solo creencias supersticiosas de una mente supersticiosa, pero como ella es mujer de alto valor, le corta la conversación y lo manda para su casa. A diferencia de las otras, la frase final de esta ruta me gusta mucho. De alguna manera, los signos del zodiaco pueden decidir el destino. Pero bueno, con esta frase también obtendremos el logro número 4. ¿Qué piensas sobre el horóscopo? No cabe duda que es un estúpido. Para la quinta ronda aparecerán algunas luces en el aula, por el momento no son importantes, pero créeme cuando te digo que todo tendrá sentido al final. Continuamos con la ruta esperando que se marque el 2 en el reloj, hablamos con Lisa, le damos el sí y escogemos la opción de dudar. A continuación veremos cómo mandan otra vez a la friendzone a nuestro prota. Lisa se disculpa por no corresponderlo, pero aún pueden ser amigos. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. La ruta termina con Lisa mandándolo a su casa. Willy, como todo migajero que quiere estar al lado de una mujer, trata de quedarse con ella hasta el final. Ella lo rechaza y él, mirándola por última vez, zafa del lugar. Luego de esto aparece la frase final y el logro número 5. Podemos seguir siendo amigos. Sí, como si esas cosas pasaran. La ruta número 6 no hace casi ningún cambio, solo toca esperar a que el reloj marque las 3, ir donde Lisa, picarle al sí y dudar sobre confesarle el amor. La escena no lo muestra, pero por experiencia, él se le acercó, la vio de frente y al no tener palabras y posiblemente quedar como un raro que la ve fijamente, se arma de valor tenso y se declara con palabras que solo podría decir un hombre preparado para el mal del mundo exterior. La morra, en vez de aceptarlo y terminar con este juego que créanme es un mate de risa si has vivido lo suficiente,
decide decirle que es un buen chico pero no están hechos el uno para el otro y que no esté triste, que puede encontrar a la indicada. Willy, en un acto de apego obsesivo, le reafirma que tiene que ser ella, pero la mona china esta se lo quita de encima diciéndole que puede haber alguien más, dejando a nuestro prota otra vez bajoneado y retirándose siendo lo único digno que puede hacer en un momento así. Ese es un verdadero hombre. Seguido, la frase final aparece, junto con el sexto logro, no estamos hechos el uno para el otro. La ruta número 7 comienza, y para encontrarla solo debes esperar a que el reloj llegue al número 3, ir donde Lisa, picarle al sí y seguido confesarle tu amor. En esta ocasión Willy es más decidido, pero la ojona esta le dice que no puede porque ya hay alguien en su corazón y no es él. ¿Qué? Pobre Willy. Alguien ya se le adelantó, le bajó a la morra y ahora solo se tiene que ir pidiendo perdón por las molestias. Irse en silencio también es válido, Willy, no te olvides. Pero no contenta con el rechazo totalmente válido, le dice que ojalá encuentre su propia felicidad, demostrando que no solo te rechazó, sino también siente pena por ti. ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! Finalmente, el prota zafa por la puerta no sin antes voltear 2 veces para ver si ella lo ve, lo que hace la escena aún más triste y realista. Seguido pasamos a la frase final y también obtenemos el logro número 7. Lo siento, pero ya tengo novio. ¡No! ¡Mi compa, no! Comenzamos con la ruta 8 y para desbloquearla solo debemos hacer que el reloj marque las 4, ir hacia Lisa, darle al sí y picarle a dudar. A continuación volvemos a lo mismo, Willy la mira fijamente, Lisa le pregunta si sucede algo para que esté parado allí todo el rato, a lo que Willy se arma de valor y le dice que la quiere. Lisa le da las gracias, pero cuando Willy le quiere proponer el noviazgo, Lisa le corta el rollo diciéndole que no es el mejor momento para una relación, ya que se acercan los exámenes y él también debería de estar estudiando. Willy lo entiende y no tiene por qué estar allí. La verdad, preparaba algo rebuscado para esta ocasión, pero nunca me rechazaron con esa, así que para mí esta escena es nueva. Como siempre, sale la frase final y obtendremos el logro número 8. Deberíamos enfocarnos en los estudios. ¡Estúdiame esta! La ruta número 9 es casi igual a la anterior, solo que ahora debemos escoger la opción de confesar mi amor, y Willy, como en otras ocasiones, va decidido a declararse a las sin corazón. Sin embargo, Lisa parece algo indecisa, pero finalmente revela que es una chica a la que le gustan otras chicas. ¡Vayamos a un hotel! De hecho, tengo varios amigos que cayeron ante esa frase, y me sorprende que un juego se haya tomado la molestia de recopilar toda respuesta posible ante la declaración de un hombre a una mujer. Pero bueno, Willy acepta la cruel realidad, y en vez de decir que también a él le gustan las chicas y por ende es algo lesbiano, tendrían algo en común y las cosas podrían funcionar. ¡Matemáticas, hijo! Pero a estas alturas ya la morra es la inalcanzable, se disculpa por no corresponder a nuestro prota, quien a su vez sale del aula para su casa pensando en cómo 2 mujeres pueden darse afecto. ¡Te quiero mucho, Utena! Aparece la frase final y obtendremos el logro número 9, la verdad es que soy lesbiana. ¡Debes resistir, amigo! Antes de continuar, como ya deben de suponer, cada ruta llega por diversas acciones en diferentes tiempos. La ruta 10 y 11 no son la excepción, pero sí son las últimas con estas reglas. Al día siguiente. Ahora, la ruta número 10 se desbloquea solo si esperas hasta que el reloj llegue al número 5. Automáticamente el juego entra en esta ruta, revelando que Lisa ya terminó sus tareas y al ver a Julie aún en el aula, le dice que sí la puede acompañar a la tienda. La amiga, que hasta ahora no ha tenido relevancia, acepta la invitación y le dice al pobre Willy que no olvide cerrar la puerta al salir. Ambas salen del aula dejando al prota, el cual solo se lamenta de este nuevo fracaso, pero se dice a sí mismo que debería de intentarlo, esta vez sacando a Julie del aula. Pasamos a la frase final y obtendremos el logro número 10. Julie, vámonos. Mañana sin falta. Ahora, para la ruta 11, investigaremos nuestro escritorio, donde encontraremos un diario y un pastel. El diario no es importante, solo es eso, un diario. En cambio, el pastel lo usaremos para sacar a Julie de la clase, y así estar solos con Lisa. Ahora esperamos hasta que el reloj marque las 5. Automáticamente el juego continúa con Lisa dándose cuenta de lo tarde que es. Se apresura a llegar a la tienda y sale del salón. Willy, en vez de aprovechar la oportunidad, solo se queda parado sin hacer o decir nada, viendo cómo Lisa se va a la tienda. Seguido, la pantalla se funde a negro, sale la frase final y desbloquearemos el logro número 11. ¿Ha pasado algo?
Mañana. La ruta número 12 es de las más sencillas de todas, solo debes de correr hasta Lisa y hablarle mientras el reloj marque el 0 y antes de que llegue a la mitad del círculo. Si lo haces bien, verás como Willy entra en pánico y decide no declararse a Lisa, sale del aula, pasa la frase final y obtendremos el logro número 12. ¿Qué ibas a decir? 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. La ruta número 13 también es otra de las más sencillas y solo debemos de salir del aula. Al hacerlo veremos cómo Willy se decide declararse otro día, aparece la frase final y obtendremos el logro número 13, así que huiste. ¡Eres un cobarde! La ruta número 14 ahora tiene que ver con el pastel, así que lo cogemos, se lo damos a Lisa y seguido de la opción de me gustas. Si lo hacemos bien, Lisa te rechazará otra vez haciendo que te quedes con el pastel. Willy, al menos por cortesía, le dice que lo compró para ella, pero Lisa le dice que no tenía por qué, ya que ella nunca se lo pidió. Willy, destrozado, se va con su pastel terminando la ruta. Aparece la frase final y obtendremos el logro número 14. Si supieras por qué te rechazo. Oye, despacio, cerebrito. Pero bueno, la ruta número 15 también es lo mismo, solo que en vez de darle a me gustas, le das a nada. Si lo haces bien, Willy aplicará el chico malo que no le gustan los pasteles, y sería genial que ella pudiera quedárselo, olvidando o evitando por completo la confesión. Lisa le dice que si envía regalos como este a otras chicas, o si cree que ella es de las superficiales que al recibir un regalo carísimo de algún hombre, ya es sinónimo de que ella sea impresionable y obtenible. Por supuesto, esa no era la intención de Willy, pero como Lisa ya se las sabe todas, manda a su casa a Willy con el pastel, pidiéndole que se largue. ¡Eres un monstruo sin corazón! Willy, como todo hombre cabizbajo y sin criterio, se disculpa aunque claramente esa no era su intención y se retira del aula con el rabo entre las patas. La pantalla se funde a negro, la frase final cortante y obtendremos el logro número 15. Así es como me ves, ¿eh? Si llegaste hasta este punto del video, te doy las gracias y te recomiendo que te prepares, ya que desde este punto el juego no hará más que mejorar exponencialmente. Primero, antes de poder desbloquear la ruta 16, tendremos que hacer una serie de pasos en un tiempo límite para poder llegar hasta esa ruta. Lo primero es tener a la mano el diario y el pastel. Seguido, debemos de sobornar a Julie con el pastel para que se vaya a casa y estará solas con la víctima, digo, Lisa. Agarramos el vaso con agua del escritorio de Julie o también podemos pedírselo si aún no la hemos mandado a casa. Recogemos todos los objetos en el aula, los cuales están ubicados en las luces blancas que de seguro te habrás percatado de que existen. Como curiosidad, en este pupitre tienes que investigar 2 veces. Vamos hasta el dispensador de agua llenando el vaso y regando la planta de helado. Si lo hacemos bien, nos dará 4 números, los cuales cambian con cada partida, así que memorízalos. Cerramos las 2 cortinas del aula, vamos hasta el escritorio donde está una libreta, colocamos los objetos, colocamos la clave y nos dará una llave. Vamos hasta la estantería, escogemos la opción mirar los cajones y obtendremos un cuchillo. Mientras el reloj aún esté en el número 3, vamos rápidamente hacia el escritorio de Lisa, escogemos la opción sí y después a confesar mi amor. Quédate tranquilo si haces otro final ya logrado. Todo lo que acabamos de hacer cobrará efecto en la siguiente partida, desbloqueando lo que se conoce como aula maldita. Lo sabrás ya que no aparece Julie y no hay reloj. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Ahora, en esta sala, estamos en la ruta número 16 y 17. Da igual cuál saques primero, pero por la temática del video, seguiremos con la ruta número 16. Para desbloquear esta ruta, debemos de estar en la sala maldita, ir donde Lisa y hablar con ella. Willy se le declara, pero algo no anda bien. De pronto, Lisa se volverá macabra, aceptando sus sentimientos y al cabo de un rato te empezará a perseguir. Aquí debemos de ser rápidos y salir por la puerta cerca del bidón de agua. Si lo hacemos bien, aparecerá un texto final con tintes de extrañeza a lo que acaba de suceder, seguido del logro número 16. Vuelve, por favor, vuelve. La ruta número 17, como se imaginarán, es casi lo mismo que la anterior. Debemos de estar en el aula maldita y en vez de escapar de Lisa, ahora nos dejamos atrapar por ella. Si lo hacemos bien, ella te dirá sobre el por qué te alejas si dijiste que la amabas, terminando con un acercamiento, cambiando a negro con la frase final y desbloqueando el logro número 17. ¿Me amas? ¿No? ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, squawk!
Si estas rutas te parecieron un giro de trama turbio, esperen a ver las siguientes. Para la ruta número 18 debemos hacer todos los pasos para entrar en el aula maldita, solo con la diferencia de que Julie esté en el aula, obtener el cuchillo esta vez con sangre y luego hablamos con Lisa. Si lo hacemos bien, veremos como Willy tiene como flashbacks de las rutas en el aula maldita y se acercará a Lisa para poder protegerla de lo que haya visto. Willy trata de hacer que Lisa salga del aula, pero ella piensa que su actuar es por producto de una pesadilla. En eso se une Julie para decirle a Willy que se relaje, que todo está bien. La que a este punto es el interés romántico no deja pasar la oportunidad de llamar loco al prota, solo por querer protegerla de un peligro que percibió como instintivo. #causa date cuenta. A todo esto, Julie calma al prota, pero la arpía, en un acto por rebajar más a nuestro prota, que recordemos pensó en su seguridad antes que en la suya propia, pasa a llevarse a la única compañera de clases, dejándolo solo con sus pensamientos. Pantallazo negro, frase final y obtendremos el logro número 18. ¿Pero a ti qué te pasa? Pobre cosita fea. Para la ruta número 19 debemos de hacer todo lo de la ruta número 18, excepto hacer que Julie se quede en el aula. Si lo hacemos bien, al obtener el cuchillo con sangre, tendremos otra vez esos flashbacks y la intención de proteger a Lisa de lo que sea que la ponga en peligro. Pero qué curioso es el destino, ya que al no estar Julie para calmar la paranoia de Willy, el prota se la muestra a Lisa para que le crea y de alguna manera se fíe de sus palabras, pero Lisa no es tonta ni ingenua, ya que al no tener nada que ver con ella, le pide que la deje en paz. Willy, al ser un hombre y por ende machito y por ende opresor, le pone las manos encima a Lisa para que salga del aula. Ella no se deja y con todas sus fuerzas trata de apartar al prota, quien en ese forcejeo constante, lamentablemente por accidente, termina con la vida de Lisa. Al final solo vemos al prota y el cuerpo inerte de Lisa a un lado. Él trata de comprender lo sucedido, pero es tarde. La pantalla se funde a negro, frase final y obtendremos el logro número 19. ¿Recuerdas ya quién me hirió? Sin duda, la historia tiene sus giros que a cualquier fan de las novelas ligeras o anime les podría encantar y fascinar, aún mejor si hay una relación amorosa de por medio, pero nada te prepara para lo que viene a continuación. El final 20 o la ruta número 20 se obtiene solo si has logrado los finales del 1 al 19. Una vez los tengas todos, solo debes de ir al tablón de anuncios, examinarlo y después de cerciorarte de que hayan 19, ve con Julie y elige la opción de hablar constantemente. Al principio solo hablan de que si la confesión funcionaría, si él es suficientemente bueno para ella, si tiene buen aspecto, y hasta podemos pensar que Willy está cambiando de dirección pensando en Julie como interés romántico, pero llegamos hasta la charla sobre los constantes rechazos. Julie le dice que es debido a su subconsciente, ya que él creó un espacio donde poder intentar confesarse, repitiendo todos los rechazos que hemos visto como probabilidades de lo que podría ocurrir si él se confesara a Lisa. Y no solo eso, sino que Julie le muestra un recuerdo que el mismo Willy mantuvo sellado. Esto se va a poner feo. Se nos revela que Willy en la mañana antes de ir a la escuela fue a comprar un pastel para Lisa y así declarar su amor por ella. En el camino tiene sus dudas, pero cuando justo se había enfocado y determinado, un auto lo atropelló. Volviendo al aula, Julie le dice que él estuvo en ese accidente y murió. Su paranoia no dejaba a su alma marcharse, así que decidió olvidar su muerte y creó el aula como una linda prisión. Seguido Julie revela la verdadera forma de Willy. El prota, aún con esta revelación, se preocupa por la Lisa del aula y de lo que pasó anteriormente, pero Julie le muestra que ella no sufrió ningún daño, ya que es solo un producto de su imaginación dentro de su propia prisión. La Lisa real sigue con sus tareas sin saber nada de lo que le ocurrió a Willy. Julie también le dice que de seguir así se hubiera convertido en un espíritu malvado, alimentándose de su obsesión, pero con la revelación y Willy entendiendo que Lisa está bien, parece que no llegará a convertirse en eso. Atando toda la historia, Willy entonces se da cuenta de algo, y creo que todos nosotros también. ¿Quién eres tú?, le pregunta Julie, a lo que ella contesta que solo era una demonio que pasaba por el lugar, ya que ella buscaba almas para poder reciclar, y al ver a Willy y su intento de confesarse, decidió esperar la oportunidad para reciclarlo. Willy, al entender que ella es algo así como la muerte, decide seguirla, pero pidiéndole un último deseo.
el cual es que por favor le entregara el pastel a Lisa. Julie acepta este deseo y sin nada más que hacer se acercan a la salida, pero antes de salir y terminar con esta historia, el alma de Willy va por última vez al pupitre de Lisa, deseándole que tenga cuidado. En el mundo real, una apresurada Lisa llega temprano a clase, va hacia su pupitre encontrando en él el pastel que le había comprado Willy, mencionando que el olor es tan agradable y tan familiar. Mañana es un gran día. Será mejor dormir. Seguido nos dan un informe donde se da a conocer un accidente de coche, producto de un conductor borracho, quien atropelló a un chico que cruzaba la calle. El joven fue luego enviado al hospital, donde lamentablemente murió. Y con esta última oración finaliza la historia y obtendremos el logro número 20. Gracias por el pastel, señor desconocido. Sálganse de YouTube. Quiero estar solo. Sin duda una muy linda y triste historia, pero aún nos queda un logro para terminar el juego. Tranquilos que ya no hay mucho que hacer, lo siguiente solo es el epílogo. Entramos una vez más en el aula, solo para encontrarnos siendo Julie, o mejor dicho, Idrix, la cual menciona que como el alma de Willy ya no está, el espacio desaparecerá cuando ella se vaya, pero aún así, después de recuperar el alma errante de Willy, se siente un poco triste. Dejando el luto a un lado, Idrix menciona que un tal Lord Matrix le espera. Podremos tomar el control de Idrix y revisar los distintos puntos en el aula. Justo en el pupitre de Julie se encuentran los perfiles de los personajes. El de Willy ya lo sabemos de sobra, pero el de Lisa se menciona que ella, siendo sincera, se siente bien con Willy, dando a entender que no le desagradaba en la vida real. Por otra parte, el perfil de Julie nos dice que ella fue humana y ama bromear. Se dice que ha sido la que ha estado detrás del telón en varias ocasiones, lo cual me hace pensar que fue la que pudo haber dado esas respuestas en muchos de los rechazos que vimos en todo el juego. ¿Qué? Otro lugar de estos puntos luminosos es el pupitre del profesor, el cual solo muestra a todo el equipo de desarrollo agradeciéndote por jugar. Como último punto están las banderas, las cuales solo te dirán las estadísticas de juegos completados y cantidad de rechazos. Finalmente hablamos con el misterioso Matrix, el cual le pregunta a Idrix si se divirtió. Ella obvio que se divirtió, pero también le habla sobre su rebeldía y su sobreesfuerzo por recuperar esa alma. Idrix menciona que simplemente no lo pudo traer con ella, lo que significa que el alma de Willy no murió. Matrix también menciona que él, al no ser un humano, de igual forma puede hacerse una idea del por qué Idrix tuvo compasión por el alma de Willy. Idrix rechaza esa declaración, pero Matrix menciona también que esos sentimientos son restos de su pasado como humana y que no son cosas buenas para un demonio. Matrix realmente no entiende cómo pueden los humanos tener felicidad y en ese aspecto siente algo de envidia por Idrix. También se menciona que desde que la conoció se ha vuelto sobreprecavido e indeciso y que realmente no sabe qué hacer con ella. Finalmente, Matrix destruye el espacio creado por Willy, saliendo del aula seguido por Idrix. El juego se cerrará automáticamente y cuando lo vuelvas a abrir e iniciar partida, te aparecerá un mensaje que dice el espacio no existe, iniciación fallida. A ver, ¿qué pasó? Para arreglar esto, tendrás que ir a la carpeta donde tengas instalado el juego, entrar en la carpeta System y borrar el archivo system.rvdata2. Luego de esto podrás entrar al juego de forma normal, con la particularidad de que el dibujo del inicio ahora está completo. Además, obtendrás el último logro secreto. Espera, ¿qué? Pero si ni siquiera existe. Espero que les haya gustado el video. Este juego realmente me encantó, no solo por las frases que te pueden lanzar al ser rechazado, sino también por los giros de trama hasta llegar al giro del final verdadero. Realmente es una muy buena experiencia, por lo que te recomiendo jugarlo si tienes la oportunidad o una tarde libre, ya que está gratis en Steam. Además, para los que no lo sepan, el juego tiene una continuación llamada Transparent Black. No sé ustedes, pero yo ya lo tengo en mi lista de deseados. Como siempre, no olviden dejarme un buen me gusta al video, así como suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que suba al canal. También, si está en tus posibilidades, envíame un super chat o súmate como miembro del canal para tener beneficios adicionales. Recuerden que todo esto me ayuda a seguir creando contenido y pagarle la renta al casero. Esto ha sido todo. Yo soy el Freeman y este es mi rincón. ¡Hasta la próxima!